Bona tarda a tothom. Espero que ens sentiu bé. Benvinguts i benvingudes a la cinquena i penúltima ja sessió del Festival de Reporter que organitza la FEDE.cat, que va començar el passat 21 d'abril i que acaba ja demà, el dia 6 de maig, amb una sessió audiovisual sobre la lluita dels drets sexuals i reproductius arreu, on es projectaran 3 reportatges. Avui, suposo que totes ens acompanyeu per la temàtica de la qual parlarem. Parlem del valor de les cures dones migrants cuidadores. És que a l'estat espanyol hi ha més de 600.000 treballadores de la llar i les cures, segons l'enquesta de població activa, i es calcula que unes 200.000 no cotitzen. El 83% de les treballadores d'aquest àmbit són dones i 7 de cada 10 són treballadores migrades extracomunitàries, principalment de països d'Amèrica Llatina. A l'Estat, 9,6 milions de persones tenen més de 65 anys, el que suposa, aquesta xifra suposa gairebé un 20% de la població, una xifra que no para de créixer i, per tant, ens preguntem qui cuida a la gent gran. Fa temps que els moviments sindicals populars, com les Kellys o Sindillar, que avui ens acompanya, també associacions com Mujeres Migrantes Diverses, denuncien les precàries situacions en les que es troben les dones que es dediquen a les tasques de cures. Sovint, dones que s'hi dediquen en situacions de semiesclavatge, denuncien elles mateixes. La incorporació de les dones a l'àmbit laboral productiu sense un sistema de benestar preparat per afrontar no només la bellesa, sinó també la cura de moltes altres necessitats de la nostra societat, com són persones amb fills, etc., o sigui, amb persones amb discapacitat, etc., ha fet que aquesta tasca recaigui a persones migrants per la seva situació sovint de vulnerabilització, pel fet de no tenir papers, pel fet de no poder homologar títols o les seves formacions, per exemple, i es veuen obligades a exercir aquestes professions amb costos més barats i amb major flexibilitat, unes exigències molt més altes que altres dones. La crisi en la que estem immerses actualment, la Covid-19, ha evidenciat totalment la importància precisament del treball de cures. Esperem que això es tradueixi en altres coses, de cures de la infància, dels joves, de les persones dependents, de les persones amb discapacitat, de les persones grans, i de com s'ha infravalorat aquest treball i precaritzat. Qui cuida, per tant, en temps de crisi, quina protecció tenen les persones cuidadores en l'exercici de la seva tasca? Quins drets tenen? Tenen dret a un ERTO, ara que se'n parla tant? Tenen prestacions de baixes? De tot això, més o menys, intentarem parlar, sobretot del documental que es projectarà després, però sí que no volíem oblidar aquesta realitat. I per mi és un honor poder compartir taula avui amb persones com la que ens acompanyen i poder posar sobre la taula aquest tema tan necessari com és el treball de cures, que suposa 130 milions d'hores diàries no remunerades per les dones. Per parlar d'això, m'acompanyen 4 donasses, jo diria. La Rocío Echeverría, que és treballadora de la llar i les cures, comunicadora social i portaveu del Sindicato de Trabajadoras del Hogar i Cuidados, Sindillar. Benvinguda, Rocío, moltes gràcies. La Paula Santos, que és coordinadora de l'associació Mujeres Migrantes Diverses. Hola, Paula. La Mar Companys, vicepresidenta de Cooperació i experta en perspectiva de gènere. Podeu obrir el micro, si voleu, per saludar. Hola, merci. Ens sentim ja. I Anna Selma, periodista i col·laboradora de La Directa i coautora, perquè són moltes, de Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren. Benvinguda, Anna. Hola, bona tarda. Gràcies. Us recordem, abans que comencem aquesta sessió, aquesta xerrada, diguéssim, que avui acabarem amb el documental en què l'Anna és coautora, Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren. També dir-vos que estem en directe, que estem a Facebook, ara no sé ben bé quantes som, som unes 40 persones ara mateix a Zoom, però que també hi ha altres que ens estan seguint a Facebook Live, tant de la FEDE com de la ONG Cooperació, i que també hi ha altres que ens estan veient a través de la televisió comunitària de Barcelona, la Veïnal, que també donem, com sempre, moltes gràcies per unir-se a aquesta iniciativa. I gràcies a tothom per seguir-nos avui. La conversa durarà més o menys una hora i per aquelles que tingueu preguntes o que voleu fer alguna aportació, sobretot de preguntes, ho podeu fer, si esteu al Zoom, a l'apartat que trobeu a sota de preguntes
i respostes o qüestions en answers, depèn l'idioma que tingueu. I si esteu al Facebook ho podeu fer a través de comentaris o a qualsevol altra xarxa social que més o menys ens estigueu seguint. Si teniu algun problema tècnic, també ens ho podeu fer saber, en el cas de Zoom, a través del xat, on les companyes que estan darrere també ens estaran al cas, diguéssim. Per qualsevol altra qüestió relacionada amb el documental o amb altres qüestions, ens podeu escriure a beca.defreporter@lafede.cat. I dit això, ja penso que ja hem de començar la conversa i anar directes al gra. Crec que per això les persones que ens estan seguint s'han sumat a aquesta conversa. Dèiem que hi havia 600.000 treballadores de l'hogar i de los cuidados a l'estat espanyol i que, per tant, es tracta d'un dels col·lectius professionals més grans i més invisibilitzats, també, com comentàvem. De fet, en la crisi del COVID estamos viendo cómo habla mucha gente y yo creo, a mí me da la sensación que hay pocas voces de cuidadoras en la tele y sobre todo de que sean no blancas. Me gustaría que Rocío y Paula, para empezar, y refiriéndose también al documental que veremos después, ¿cómo creen que reportajes como el que se ha financiado a través de la beca de Reporter, que ha financiado muchos proyectos, también con la ayuda de l'Agència de Cooperació de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ¿crees que estos proyectos, reportajes, nos ayudan a entender mejor esta realidad, que la representan a ustedes de una mejor forma? ¿Y cuál es su opinión también sobre cómo lo están haciendo los medios hoy en día, los medios de comunicación? No sé cuál de las dos, Rocío o Paula, quiere empezar. A ver, yo te podría decir, y a todo el público que está expectante de esta charla, que hay una realidad bastante cierta y que a veces no se quiere considerar, y es el hecho de cómo nos visualizan a nosotras las trabajadoras, ¿no? Cómo los medios informativos de comunicación, sobre todo los masivos, tratan de visualizar la problemática que viene atrás de nosotras. Entonces, siempre hemos reclamado desde Sindillar el hecho de esta visualización tan patriarcal, ¿no? Nosotras las víctimas, nosotras las pobrecitas mujeres y a las por las que tienen que hacer algo. Entonces, el año pasado fueron meses de acompañamiento con las chicas de la directa, quienes no solamente se acercaron a nosotros, compartieron el interés de este proyecto en el solo extraer información, sino que trataron de involucrarse con nosotros y en las actividades, en todo tipo de actividades que hacíamos. Ellas estaban presentes y trataron de entender qué era lo que nos movía y por qué lo hacíamos. Entonces, creo que el cuidar entre tierras ha sido una buena práctica de cómo transmitir la información de lo que nosotras hacemos en esta lucha diaria, ¿no? Creo que es importante que los espacios sean manifestados y sean desarrollados por mujeres, no por ese egoísmo feminista de decir que nosotras lo hacemos mejor, sino que nos da una posibilidad de que al empatizar como género podemos visualizar la problemática desde otra perspectiva. Y eso creo que es lo que ha podido absorber el documental en sí, tratando de quitarnos esa careta de víctimas y posicionándonos en un lugar de que somos hacedoras de nuestra propia lucha, que nosotras mismas podemos salir adelante y demostrar a las sociedades lo que valemos y el rol que hacemos en la sociedad. Eso creo que es lo que se ha podido rescatar en el documental y que las chicas han podido lograrlo muy bien y de lo cual estamos bastante agradecidas de cómo han canalizado la información y el tema en sí, ¿no? Sí, Paula, no sé si quieres añadir también, ¿no? Decías no hacer víctimas, ¿no? a vuestros colectivos y mostrar que estáis organizadas, ¿no? Que no sois agente pasivo también en la sociedad, me imagino, ¿no? No sé, Paula, si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, lo que dice Rocío, bueno, es una realidad, ¿no? La que se ha vivido siempre. Y bueno, nosotras como colectiva de mujeres migrantes diversas, trabajadoras del hogar y los cuidados internas, es
es importante, ¿no? Lo que mencionabas tú también al inicio, de que sea desde las trabajadoras del hogar y los cuidados, que se visibilice también la situación por la cual pasamos muchas veces, ¿no? Desde la colectiva se ha trabajado por acompañarnos mutuamente también y dar a conocer este trabajo comunitario que se hace, ¿no? Intentando recuperar nuestros orígenes también, nuestras formas de autoorganizar, ¿no? Como para poner en práctica estas prácticas comunitarias, ¿no? En todos los sentidos, y así pues dar a conocer también a las compañeras, a las aliadas, ¿no? Cuando se han acercado a nosotras para poder tejer algo y visibilizar esta situación de precariedades y bueno, a partir de ahí, pues, demostrar también de que como mujeres, entre todas, podemos sumar y construir alternativas, ¿no? Entonces es muy importante sobre la forma, ¿no? De tejer estos lazos. Nosotras cuando trabajamos al momento de trabajar con periodistas, digamos, intentamos que se cree un vínculo, ¿no? De más allá de un trabajo periodístico y reflejar pues esa parte humana, calidad humana que tienen tanto unos como otros, ¿no? Entonces me parece importante cómo se refleja y bueno, conociendo a la directa, gente de cooperación que han participado en esto, pues la verdad que dice mucho de un trabajo en red, ¿no? Que es muy importante. Nada más. Hablabais ahora para puntualizar un poco del trabajo, ¿no? Que habéis hecho con la directa y con Cooperación, que ahora vamos a hablar con ellas, ¿no? También que nos cuenten el otro lado, pero por ejemplo estos días, ¿no? ¿Cómo os sentís, ¿no? Cuando hablan ¿no? de los cuidados y en la televisión, en los medios? ¿Qué es lo que veis que se está haciendo mal o bien, ¿no? Rocío, Paula. A ver, se está visualizando más, se está reconociendo o tratando de reconocer el hecho de la importancia de los cuidados en sí. Esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, esta crisis social ha repercutido en los más débiles, en los más dependientes, que vendrían a ser las personas de la tercera edad. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de ellos? Somos las mujeres cuidadoras, en su mayoría migrantes. Entonces, la asistencia en los hogares se ha visto enfatizada en estos días a través de los medios, por el mismo hecho de que las familias ahora pertenecen al hogar y hacen las actividades que por lo general las hacemos y las hacemos las trabajadoras del hogar. Entonces, esta visualización está tratando de abrirse paso de una manera coherente, de una manera real y sincera. Hay muchos medios que aún mantienen ese tipo o que quieren mantener ese tipo de información morbosa, ¿no? De verle el lado atractivo, o ya sea de victimización o ya sea de sensacionalismo, pero creemos que es de una manera u otra rescatar lo positivo en cuanto al mostrarnos a la mayor cantidad de personas posibles en el que puedan entender la forma la forma de trabajo o lo que hacemos nosotras realmente en la sociedad, asistiendo a las personas, asistiendo a los hogares. Entonces, sí, se ha entendido de muchos medios de comunicación, pero lamentablemente aún queda mucho por trabajar, porque hay medios que aún mantienen esa visión de que simplemente somos un tema pasajero, un tema que ahora está de moda y un tema del cual sacar provecho y no tocarlo en profundidad. Entonces, documentales como Cuidar entre Terras es algo que es información que te explica que realmente qué es lo que conlleva a todo este tema de la migración, de la mujer migrante, de la mujer cuidadora y qué es lo que dejamos atrás en nuestras vidas, ¿no? Pero hay mucho todavía por trabajar en este tema de las redes de comunicación. Ana, porque yo creo que para alusiones no están hablando tanto de medios de comunicación. Vosotras normalmente en la directa ya estáis habituadas a trabajar con ONGs, con movimientos y colectivos sociales. No sé qué ha supuesto diferente esta experiencia de la beca con otras que habéis tenido o que tú misma has trabajado o tus compañeras del documental.
Pues nosotras 6, juntamente con Sandra y con Marina, que son las compañeras de Cuparaxio que han estado desde el primer momento, pues yo creo que la diferencia principal ha sido la posibilidad de dedicar tanto tiempo. Por un lado, presentamos el proyecto en mayo de 2018, nos concedieron la beca desde la FEDE en noviembre de ese año también, y entonces empezamos como esta locura de muy pocos meses y muchísimo trabajo condensado. Y entonces, pero todo ese tiempo estuvimos mano a mano con Cuparaxio, presentando el proyecto, escribiéndolo, dándole vuelta, revisando cosas, decidiendo qué países íbamos a visitar. Y la otra gran diferencia, de hecho, es esto en general y sobre todo en medios como La Directa, que son hechos desde la militancia, desde la autogestión, el asamblearismo. La posibilidad de tener dinero para hacer un viaje así no existe, no es para nada habitual. Y muchas veces tenemos que, o bien hay compañeras que están en los países y pueden explicar las historias desde allá, ¿no? Intentar hacer como ese vínculo entre norte y sur, no dejarse solo en lo que pasa en lo local, sino ver lo global. Pero si no, es muy difícil que pase esto. Entonces, para nosotras, pues por un lado, fue la oportunidad de poder hacer ese camino que como decías, como decíais vosotras dos, o sea, en realidad las que estamos más agradecidas somos el equipo de periodistas realmente, porque nosotras necesitábamos mucho que nos diesen ese apoyo, las compañeras de los distintos colectivos de trabajadoras del hogar y de los cuidados, que nos diesen esa confianza y nos lo han dado durante el proyecto, mientras rodábamos, mientras hacíamos el reportaje en papel, el webdoc y después, porque por ejemplo, con Rocío y con Paula llevamos un montón de proyecciones en las que después vienen y comparten sus experiencias, ¿no? Entonces, la diferencia yo creo es eso, es que es una cosa que se ha podido hacer a fuego lento, más o menos, aunque fuesen 6 meses muy intensos, con mucha gente que podía dar su feedback, que podía dar su input, sus conocimientos, con la posibilidad de ser distintas periodistas que cada cual aportábamos también nuestras experiencias o nuestros intereses y pasiones, y después el hecho de que ha continuado a largo plazo. Ahora yo creo que cumplimos casi 2 años de cuidar entre tierras, o sea, desde que empezó esto, pues ya van 2 años y es muy emocionante todo este viaje, ¿no? De 2 años y de normal, pues por los tiempos en los que se trabajan tanto en los medios convencionales como en La Directa, el hecho de compaginar trabajos remunerados con esta militancia, no siempre se puede. Y Cuparaxio ha estado ahí durante todo este tiempo y ha demostrado infinitas veces que cree muchísimo en el proyecto, en la necesidad de hablar de este tema, de hacerlo en profundidad y también pues en las 6 que hemos estado escribiendo y haciendo fotos y haciendo vídeos y cosas. Genial, Ana, gracias. Precisamente, ¿no? Mar de Cuparaxio. Cuparaxio es una ONG que tiene larga ya trayectoria en trabajar desde muchos años, ¿no? En género y en cooperación internacional y que se declara feminista, internacionalista y antirracista. El reportaje, no se comentaba, creo que era Ana, ¿no? Explica muy bien también esta relación de interdependencia norte-sur, ¿no? Y del vínculo colonial que existe aún entre América Latina y España, que son cuestiones que a lo mejor normalmente en los medios de comunicación no salen tanto a menudo, ¿no? A lo mejor algún análisis. ¿Cómo crees que ha ayudado esta beca a la organización a transmitir, ¿no? Esta doble mirada norte-sur y decolonial? ¿Y cuál ha sido, ¿no? vuestro juego, vuestro papel en todo este proyecto? Bueno, pues desde Cuparaxio creemos que el documental ha posibilitado que se articule esta doble mirada a través y desde narrativas personales. Eso no significa desde la individualidad, ¿verdad? Sino desde las dimensiones palpables en las vidas de las mujeres. Creo que al exponer las vidas con sus sueños, sufrimientos y cotidianidades, se hace cercana a la problemática y las múltiples realidades detrás de estas migraciones y cadenas globales de cuidados. De alguna forma se humaniza algo que está terriblemente deshumanizado por las mismas dinámicas invisibilizadoras del norte hacia el sur, incluyendo también el periodismo.
En cuanto al papel concretamente de Cupracció, yo creo que lo que hicimos es enlazar el equipo de mujeres periodistas de La Directa con organizaciones de trabajadoras del sector de cuidados, lideresas, defensoras de los derechos humanos y territorios, así como también académicas en ambos países, ¿no? En Colombia y en El Salvador. Nosotras llevamos trabajando muchos años en ambos países y al final hemos tejido esa red, ¿no? Que hace falta para llegar a esas voces que a veces están silenciadas y ocultadas por estas dinámicas. Asimismo, también me gustaría hablar que Cupracció ha venido trabajando en una apuesta por la economía feminista aquí en Cataluña. Hemos creído que la economía feminista da un análisis, ¿no?, que desmenuza el sistema socioeconómico cuyas implicaciones para las mujeres del sur y del norte no son contadas ni visibilizadas. En esta apuesta hemos ido organizando escuelas populares de economía feminista donde se ha impulsado un proceso de toma de conciencia, ¿no?, sobre qué nombramos economía y por qué, a quién está beneficiando este sistema económico, por qué sigue en pie. Yo creo que en el recorrido de estas escuelas pudimos conocer y cuestionar las precariedades que nos afectan a las mujeres, y entre ellas obviamente se tuvo que hablar, ¿no?, y se trató mucho las luchas políticas y laborales de las trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. Mujeres en su mayoría migrantes de América Latina, por lo tanto de excolonias españolas, y muchas de ellas en situación administrativa irregular debido a la ley de extranjería. Creo que para entender esa lucha era indispensable ir al origen de su migración o exilio, porque el racismo estructural y la colonialidad atraviesa este proceso desde sus orígenes, ya que el modelo de desarrollo impuesto por el norte empobrece cada día y cada vez más a las mujeres del sur global. Gracias, Mar. Yo creo que ¿no?, son apuntes, ¿no?, que también nos van muy bien para situar. De hecho, ¿no?, este tuntún, ¿no?, del origen, ¿no?, de ir al origen, hablamos aquí de cómo están precarizadas y del valor que no se da, ¿no?, a los cuidados. Y precisamente a lo mejor en este momento también harían falta más análisis desde una perspectiva económica feminista, no desde otra perspectiva económica, que es la que ha visto que los cuidados no influyen, ¿no?, o no están visibilizados en la economía normal. No sé, cuando hablábamos de este vínculo, ¿no?, de estas voces que se tienen que visibilizar, ¿no?, todas vuestras intervenciones iban en este sentido. Me voy un momento a Ana y después vuelvo a Paula y a Rocío, porque en el documental, ¿no?, la gente que lo va a ver después, se da voz en el discurso más teórico a teóricas del sur, ¿no?, del sur global, es decir, de los países de origen. No nos sale una mujer o un hombre blanco occidental haciendo el marco teórico y después, ¿no?, las experiencias de las mujeres, sino que son las propias teóricas del sur global las que dan voz y marco lógico, ¿no?, a esto. No sé si ha sido un objetivo buscado realmente a propósito o cómo ha surgido, ¿no?, esto. Sí que era un objetivo, o sea, por un lado, no solo que las voces teóricas, ¿no?, lo que se podría conocer como académicas, fuesen del sur, sino también el hecho de que estuviesen en un mismo plano de valor, voces que fuesen desde el activismo, desde la militancia de base, voces que fuesen experiencias situadas, vivenciales, y voces, pues lo que, exacto, o sea, la persona académica que te habla pues desde la universidad o desde esos entornos. O sea, para nosotras era muy importante, primero, intentar evitar siempre que fuese, o sea, intentar evitar caer en el hecho de hacer una visión que fuese europeocentrista, ¿no?, europeocentrista. Intentar evitar que fuese personas que ni viven, ni han padecido, ni etcétera, las que acaben explicando una cadena global de esta manera, y sobre todo explicándola no desde una posición de cuál sería su rol, que en este caso, pues por ejemplo, como europeas blancas, podría ser el hecho de estar beneficiándonos, ¿no?, de esta cadena transnacional de cuidados y del sistema colonial, etcétera, sino que queríamos que fuesen las personas de los países en los que estábamos quienes nos contasen qué estaba sucediendo, qué efectos tenía, qué cosas tenía, y después las personas que habían migrado aquí o que se habían exiliado aquí, como decías tú, Mar, que creo que es una forma muy, muy realista de hablarlo, que fuesen las que nos contasen también, ¿no? O sea, que realmente era algo que nos preocupaba y que intentamos como ponerle mucho esfuerzo en eso.
Y la verdad es que pues hubo muchísima gente que quiso hablar con nosotras y nos regaló su tiempo y su conocimiento, y pues la lástima es que no todas esas voces han podido entrar, ¿no? Siempre acabas como recortando, pero sí, era algo que buscábamos y también era parte de lo que queríamos hacer con Cuparaxió. O sea, fue una cosa que tuvimos muy claras las dos organizaciones, digamos los dos equipos, tanto con Sandra y con Marina, como las 6 compañeras que hemos hecho los productos periodísticos. Gracias, Ana. Hablamos mucho de la cadena, ¿no?, global de curas, de cómo la pobreza lleva a mujeres, ¿no?, a desplazarse, a migrar ¿no?, el documental explica, del campo a la ciudad, o en ese caso de ciudades hacia otras ciudades, en este caso normalmente europeas, occidentales, ¿no?, a otros países, digamos, ¿no? Y cómo son otras madres, hermanas, ¿no?, otras mujeres las que se quedan también al cargo de los cuidados de los propios hijos o de las propias familias, ¿no?, de esas mujeres que emigran. Paula, Rocío, ¿cómo creen que ha ayudado al explicar esta cadena, ¿no?, de curas? No solo la situación de las mujeres, ¿no?, de vuestra situación aquí, sino también este enlace global, ¿no?, esta cadena que va como un dominó, ¿no?, enlazando diferentes piezas. Si creen que este tipo de información ayuda a empatizar, a generar más solidaridad, a lo mejor entre las personas que lo ven, ¿no?, y que por lo tanto ven que se tienen que respetar estos derechos. Si esto lo notan ustedes en las presentaciones públicas, ¿no?, si hay ese feeling, y si les sirve, ¿no?, al final este trabajo periodístico para sus reivindicaciones también aquí. Claro, más que ese feeling que igual las personas se sienten o lo sienten al ver el documental, la verdad, la gente queda conmocionada después del documental en sí, es el hecho de entender que el documental lo explica bien, que una mujer migrante no nace con ese deseo de migrar, no nace con ese deseo de dejar su tierra, su familia, sus amistades, la gente con la que nace y que se rodea. Las mujeres hemos migrado por necesidades, y hay algo que lo hablábamos en la presentación del documental cuando fue la primera vez que se hizo, el hecho de que este racismo, esta discriminación que se ha heredado de la colonización es impuesta en nuestros países de orígenes. Por eso, cuando tú ves a mujeres migrantes aquí en España, mujeres que vienen de Latinoamérica, son mujeres que no vienen específicamente de la ciudad, son mujeres que vienen de las provincias de los países. Entonces, que van más allá, que no encuentran una solución en las capitales de sus países y se ven obligadas a migrar a otros países, porque también encuentran ese tipo de discriminación y de racismo en nuestros propios países de orígenes. Soy una de las pocas personas, y a veces he conversado con muchas peruanas, y la mayoría son mujeres migrantes, pero de provincias de Perú. Entonces, no migramos por un deseo de alcanzar algo bonito, migramos por esa necesidad de sobrevivir y de subsistir y de hacer una vida un poco más digna a las personas que dejamos en nuestros países. Yo migré dejando a mi hija hace 3 años y migré con mi corazón roto, y cuando aquí me preguntaban por qué no celebraba un año nuevo o por qué no celebraba unas fiestas, era porque yo les decía, o sea, no entienden que una mujer migrante viene con su corazón partido a la mitad, porque la otra mitad de tu corazón queda en tu país con los tuyos. Hace unas semanas, hablando con una amiga, una muy buena amiga hondureña, que es trabajadora interna, me llama urgente y me dice, estoy terriblemente mal, Rocío. Ella migró dejando a su hijo de 7 años y hace unos meses han matado a su hermana, que se quedó a cargo de su hijo, y me dice, estoy desesperada porque la única persona en la cual confiaba allí en Honduras es mi hermana, a quien pude dejar a cargo a mi hijo, a mi único hijo, y me la han matado. ¿Qué hago? Entonces estamos buscando algún tipo de solucionar, y está viendo la forma, lamentablemente en toda en esta crisis, es desesperante el hecho de dejar a tus seres queridos, y eso creo que es lo que ha rescatado el documental en sí, para que las personas entiendan
que no es que migramos por un deseo de vivir qué lindo en España o en Cataluña o en Europa, migramos porque nos obliga las estructuras sociales y culturales y políticas y capitalistas el abandonar a nuestras familias. Y eso es lo que afortunadamente el documental rescata y lo plantea muy bien, desde una manera muy real, sin mucho drama, sin mucho sensacionalismo, lo presenta de una manera real y coherente. Paula, ¿tú quieres añadir alguna cosa al respecto? Sí, bueno, desde el momento en que nosotras nos comenzamos a organizar, fue claro también ese eje transversal que tenemos, ¿no? Donde nos afectan todos los apoyos que dan estos gobiernos europeos a nuestros países latinoamericanos, ¿no? A los gobiernos, digamos. En el caso de Honduras, pues tenemos un presidente de facto, el cual fue apoyado por este gobierno de España, ¿no? Entonces, para mí este documental pues refleja toda esa transversalidad que hay, donde estos capitales tienen que ver muchísimo, ¿no? Con la implementación de transnacionales que no respetan nuestros derechos, y hay una vulneración de derechos humanos, derechos fundamentales ante la población, ¿no? Entonces ahí podemos ir deduciendo todas las consecuencias y las causas que hay del por qué también migramos. Ya no es solo el hecho de no tener ingresos económicos, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? También hay momentos donde mujeres tienen que desplazarse porque son obligadas, ¿no? Son expropiadas de sus territorios, y luego pues primero está la migración interna, y luego cuando ven que no hay respuestas en otros lugares, pues migran a Europa, ¿no? Entonces cuando llegamos acá, pues nos venimos y encontramos esta otra situación de vulneración de derechos, ¿no? Donde también compete al Estado, ¿no? Porque también como seres humanas tenemos derechos de estar en estos espacios a los que decidimos migrar, como ciudadanos, como vecinas, ¿no? Del lugar donde decidimos habitar. Documental, aparte de esto que mencionan de la solidaridad, pues refleja muchísimo la empatía que debe de haber también al momento de realizar estos documentales. A mí me encanta que se muestre la parte buena de todas las seres humanas, ¿no? Al momento de reflejar ese trabajo interno, porque esos lazos de cariño son unos vínculos muy importantes hasta en la forma de autoorganizarnos, ¿no? Y ahí se reflejan muy bien. Pero nosotras siempre lo mencionamos, ¿no? Y lamentamos mucho que siempre hay también casos en los que dentro de estos hogares no se recibe ese trato, ¿no? Y eso lo decimos ya por experiencias vividas, ¿no? Donde se continúa una vulneración de derechos, se continúa exponiendo a la mujer a que sean vulneradas, ¿no? Y puedan, bueno, donde denunciamos los abusos, ¿no? Que ya sería un acoso verbal, psicológico, donde hay acoso sexual, incluso suelen haber violaciones, ¿no? Y donde también hay esa presión emocional, ese estrés al que se llega, donde las mujeres somatizan todo esto que ocurre dentro de estos hogares, y entonces esto ya incurre a que compete al Estado, ¿no? Entonces es como un abanico. Este video para mí abre como un abanico de vulneraciones de derechos, y también un abanico de que hay oportunidades, que hay alternativas para crearlas y que se pueden crear pues haciendo esto, ¿no? Un trabajo en red con principios comunitarios, y donde pues dialogándolo pues podemos encontrar esas alternativas. Con respecto a eso pues y algo que no puedo dejar de mencionar es que también creo que ese trabajo en red compete a que estemos vigilantes en cuanto
todas las transnacionales, a qué están haciendo estas empresas en nuestros países de Latinoamérica. Y ahí pues invitar a las que nos están viendo, escuchando, a pues que seamos vigilantes en cuanto a estas empresas, nuestros capitales, que lo que hacen es vulnerar derechos humanos. Paula, gracias porque has sacado como, yo creo que mogollón de temas, ¿no? El tema de las transnacionales, ¿no? Que de hecho quería también preguntaros por eso, ¿no? La importancia de ir a las causas, ¿no? De las migraciones. Y bueno, tú has respondido un poco, después iré a Mar, no sé si Rocío también querrá decir alguna cosa. De hecho, en Cataluña, bueno, a nivel de las Naciones Unidas se está trabajando por un tratado, ¿no? para las transnacionales, para poder evaluarlas, poder monitorizar, ¿no? Y poder también sancionar. Y de hecho en Cataluña ahora lo diré de memoria, pero unos años, ¿no? Un par de años como mínimo, que se está trabajando en un centro catalán para que haga lo mismo con las empresas catalanas que están trabajando en el exterior y que se puedan monitorizar si hay vulneraciones de derechos humanos y sancionarlas de alguna manera. Y este proceso aún está parado, ¿no? También, entonces, también cómo podemos presionar, ¿no? a las instituciones para que saquen adelante proyectos que están sobre la mesa, que hay un montón de gente en red organizada, ¿no? Sacándolos adelante y que están ahí, ¿no? Un poco como parados, ¿no? Entonces va muy bien que saques estos temas, ¿no? Marc, precisamente, ¿no? De transnacionales, lo que decíamos, ¿no? La importancia de proyectos como estos para explicar las causas que provocan las migraciones. Vosotros estáis trabajando en estas cosas también. Sí, yo diría que cuando visibilizamos las causas de las migraciones, humanizamos a personas, ¿no? que debido a la colonialidad y el racismo estructural se han deshumanizado, ¿no? Otra de las claves de visibilizar las causas de estas migraciones es responsabilizar al norte global de esas migraciones y, por lo tanto, cambiar el paradigma desde el cual se lee la migración como si fuera un delito. En el caso de este tipo de migración, visibilizar las causas es cuestionar el modelo socioeconómico de desarrollo, ¿no? que se ha impuesto desde el norte y que funciona en base a esta explotación que comentaba la compañera, el expolio y la vulneración de derechos humanos, ¿no? por parte de empresas transnacionales y amparado totalmente en unos tratados de libre comercio. Es también hablar de despojo, ¿no? que sostiene los estados de bienestar pues de aquí, del norte. También es importante entender la complejidad de la problemática de estas causas con perspectiva de género y feminista. O sea, las mujeres que emigran de América Latina hacia el Estado español lo hacen porque este modelo de desarrollo las expulsa de los ríos, las tierras, sus territorios, y eso tiene implicaciones muy distintas para ellas que para los hombres, debido en parte al rol de sostener que tienen, ¿no? de la vida de las personas, las comunidades del territorio. O sea, de hecho, hablamos de cadenas globales de cuidado porque se generan a raíz de ese rol cuidador que se les atribuye a las mujeres, ¿no? En la división sexualizada y racializada del trabajo. El capitalismo colonial es patriarcal y una prueba de ello es lo que estamos comentando, el poco valor que tienen los cuidados para el sistema. Sin una visión feminista no se puede entender, ¿no? En este caso, la falta de derechos también en torno al trabajo de cuidados remunerado. Y para terminar, quiero agregar que las migraciones, como cualquier otro fenómeno, o sea, no tenemos que olvidar que está relatado y narrado desde la visión masculina y blanca del norte global, ¿no? Quienes han sido los periodistas, los investigadores, y que bueno, que aquí yo creo que se reúne un poco la idea de pues hablar, ¿no? de las narrativas desde las experiencias de las mujeres con perspectiva feminista. Gracias, Mar. Decía, Paula ha sacado como algunos temas así muy interesantes. Uno era el tema de las transnacionales, cómo las causas provocan, ¿no? estos desplazamientos de movilidad internacional, no solo de mujeres que migran hacia ¿no? a Europa, por ejemplo, ¿no? hacia España en este caso, sino esto lo podemos encontrar en muchísimos países, ¿no? de África, etc. Pero también la otra parte, ¿no? que quería destacar es la importancia del trabajo en red, ¿no? Para poder defender, ¿no? y denunciar todas estas vulneraciones. Tanto Rocío como Paula, ¿cómo es de ustedes importante para
para vuestro trabajo, ¿no? Para su trabajo, trabajar en red con otras organizaciones como es Cooperacció o como otras organizaciones que están aquí, que pueden ser aliadas, ¿no? Y con esta perspectiva también feminista. A ver, es importante, siempre lo digo en cualquier presentación que me piden a ver o a saber de la posición de Sindillar, del sindicato, es importante hacer redes, pero no puedes hacer redes con todo el mundo. Tú tienes que hacer redes solidarias, hacer redes empáticas, hacer redes que te permitan avanzar de una manera consecuente y real. No, nosotras no hacemos redes con todas las asociaciones feministas, porque primero averiguamos y queremos saber cuál es el planteamiento y el objetivo del trabajo de esta asociación o de este grupo. Aceptamos el proyecto de las chicas de la Directa y de Cooperación porque vimos que plantearon de una forma objetiva y bastante horizontal el tema de cómo abordar este tema en sí. Entonces, es por eso que aceptamos el trabajo con ellas y quisieron involucrarse con nosotras y saber. Es bastante común el hecho de que ahora hay muchos proyectos y hay muchas entidades feministas, blancas, que tratan de abordar temas que nos afectan mucho a las mujeres migrantes del sur, no blancas, podría decir racializadas, y que tratan de abanderarse de campañas y de luchas que nosotros estamos llevando. Y está bien que traten de identificar y que traten de tocar los temas, pero que tengan ese nivel de respeto en cuanto a que las que estamos sufriendo y las que estamos atravesando los problemas somos nosotras. Y es importante saber y conocer qué cosa es lo que nosotros buscamos, por qué es lo que luchamos y cómo queremos luchar y desde qué punto de vista queremos hacerlo. Vamos viendo asociaciones que plantean ciertas luchas en cuanto a derechos de las mujeres migrantes, pero van con estructuras patriarcales, van con apoyos de gente atrás que les dicen cómo hacer las cosas y qué no hacer y qué decir o por qué luchar. Nosotros queremos mantener esa independencia que nos hace libres, que nos hace auténticas y vamos haciendo redes, pero redes que vayan con nuestros propios objetivos de independencia y de lucha. ¿Somos feministas? Sí, sí lo somos. Por eso es que mantenemos esta libertad, ya que ustedes hablan de economía solidaria, tratamos de autogestionarnos para poder mantenernos en una libertad que nos permita ser verídicas y reales y apoyar a quien nosotras creemos que son las más necesitadas en este tipo de ayuda. Tenemos ya un grupo de acción política que son diferentes asociaciones de trabajadoras del hogar a nivel del Estado español, que nos reunimos y que conversamos frecuentemente sobre todos los aspectos, como su nombre lo llama, de aspectos políticos que nos involucren a nosotras, normativas, leyes, este último subsidio que han involucrado a las trabajadoras del hogar, pero siempre enlazadas en un tema de avanzar con propósitos en conjunto, lo que todas queremos. Y para finalizar, recuerdo lo que hablas de las transnacionales, creo que se tiene que ver desde dos perspectivas. Si tú vas a un país del hemisferio sur y vas a una comunidad explotada, saqueada, expoliada por una transnacional, esta comunidad no va a entender que esta empresa la está abusando. Ahora están surgiendo líderes y lideresas que están tratando de explicar a la comunidad en sí cuáles son los beneficios de mantener una independencia y rescatar las costumbres y la autogestión que se venían haciendo en las comunidades desde hace muchos años. Pero tiene que involucrar a la población, a las mujeres, que es a donde yo más me enfoco, en el que puedan recuperar sus redes unitarias o sus redes muy privadas dentro de sus propias comunidades, para que recién de ahí puedan comenzar a defender lo que ellas necesitan o creen que es lo mejor para ellas. Si eso se ve desde aquí, desde el otro punto, querer abarcar en la problemática de las transnacionales, creo que se tiene que trabajar de una manera honesta. Yo no puedo decir, yo estoy en contra de las transnacionales porque van a las poblaciones y las abordan y las expolian y las explotan, mientras yo lo que estoy haciendo aquí, cuando tengo la posibilidad de canalizar un proyecto, soy yo la que me abandero de una lucha y digo, yo sé lo que tú necesitas.
creo que hay muchas asociaciones, entidades, mujeres, humanos, que tienen esa posibilidad, ese poder de acceder a ciertos proyectos, a ciertos beneficios, a ciertas influencias y decir, yo estoy dispuesta a cederte a ti la capacidad de que te sientes en una mesa y digas qué cosa es lo que te está afectando y qué cosa crees que es lo mejor. Nosotras, las afectadas, somos muy capaces de decirles y manifestar qué es lo que nos atraviesa y desde qué punto podemos salir adelante para recuperar nuestros derechos básicos como ciudadanas y seres humanos, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener en cuenta para cualquier tipo de proyectos a futuro en cuanto a transnacionales, población, hemisferio norte y hemisferio sur. Bueno, es muy importante también lo que apuntas para ese repensar de las organizaciones, ¿no?, del norte global en su hacer, ¿no? Al final todo es un aprendizaje constante, ¿no? Sí. Y los inputs, bueno, no sé, Mar, seguramente lo tiene mucho más trabajado, ¿no? Pero que Sí. es un aprender constante, ¿no? Sí. De las cosas. No, claro, no es coger, cojo esta bolita porque me gusta y es de colores y es media folclórica. No, es yo me involucro y veo cuál es tu problemática, por qué vives, cómo vives, cuál es tu lucha, desde qué perspectiva lo ves, qué es lo que necesitas, hacia dónde apuntas, eso. Y de ahí comenzar a construir redes empáticas, redes coherentes, ¿no? Redes beneficiosas para todos en general. Genial, Rocío, muchas gracias. Ana, cuando al principio, de hecho ya lo has apuntado, que este proyecto es de largo recorrido, ¿no? Y que ya lleváis unos 2 años con ese documental, que aún así estáis haciendo presentaciones, aunque con el coronavirus seguramente habéis tenido que suspender, ¿no?, las presenciales, pero que aún, ¿no?, tiene sentido y que, ¿no?, tanto Rocío como Paula vais juntas, ¿no?, en estas presentaciones. ¿Cómo está siendo, ¿no?, esta acogida? ¿Qué valor le está dando? Más allá, ¿no?, del proyecto puramente periodístico, ¿cómo lo estáis trabajando y qué frutos está dando? Vale, voy a intentar ser muy breve porque creo que, bueno, que la otra pregunta todavía daba como para más. Bueno, es súper emocionante el hecho de las presentaciones. Se estrenó el año pasado el documental en junio y entonces han sido como, bueno, pues muchos meses de ir haciendo rodaje. La verdad es que nos sorprendió porque tuvo muy buena acogida. Enseguida nos empezaron a llegar bastantes propuestas de muchos sitios. Hemos podido ir a Madrid, hemos podido ir a Valencia, hemos hecho proyecciones en Colombia. Tenemos, o sea, muchos sitios de Països Catalans en los que hemos podido como estar y lo que decía antes, o sea, las compañeras de los distintos colectivos, Sindillar, Mujeres Migrantes Diversas, Mujeres Palante, Grupo Libélulas, la Red de Migración, Género y Desarrollo, también las compañeras en Madrid, Territorio Doméstico, SEDOAC, las compañeras en Valencia, IPIC, han sido súper generosas y han venido con nosotras a estas presentaciones que, bueno, pues, es que no, las 6 que lo hemos hecho, pues tenemos toda la ilusión y lo compaginamos como podemos con las vidas, ¿no? Porque a veces también, bueno, es un equilibrismo, pero no deja de ser un documental nuestro y agradecemos mucho la generosidad de estos colectivos que vienen con nosotras. 2, 3 personas repiten a veces 3 o 4 veces por semana. Entonces, en ese sentido sí que creemos, se han cancelado muchos o se han aplazado, queremos decirlo así, se han aplazado muchas proyecciones para cuando tengamos la siguiente fase de lo que venga, no sé si hablar de normalidad, pero de lo que venga. Entonces, una cosa importante es el hecho de que es un espacio en el que generar esta conversación. Sí que hay momentos súper emocionantes en los que, por ejemplo, hijas, nietas de mujeres migrantes nos dicen que el documental les ha recordado a sus familiares, a sus madres, tías, abuelas, ¿no? Eso ha pasado en algunas proyecciones y a mí se me caían las lágrimas. También ha pasado cosas al contrario, también hemos tenido proyecciones en las que ha habido gente local, gente catalana, que ha demostrado que no tenía ningún tipo de empatía hacia lo que estaba pasando. Entonces es un espacio en el que tener este tipo de conversaciones y por lo menos generar un debate, ¿no? Y realmente con lo que está pasando ahora, con la crisis de cuidados de COVID, pero que no está causada por la pandemia, sino que es un barco que hacía aguas y simplemente hasta ahora pues tenía suficientes parches para ir sosteniendo a la mayoría de la población a costa de otra población, ¿no? Creemos que es más importante que nunca tener herramientas o tener espacios en los que hablarlo. Entonces, para nosotras, y
Cuidar entre Terras puede generar este tipo de conversaciones, se está cumpliendo el objetivo. Y es súper importante también porque es la excusa para poner lo que decías tú, ¿no? Como que se puedan hablar de muchas cosas y, por ejemplo, ahora lo que es urgente es hablar de la regularización de la población migrante, una regularización universal y que equiparen derechos a esta población que ahora mismo pues, está siendo todavía más vulnerada por una pandemia bueno, pues que es complicada. Eso por un lado, y luego, por ejemplo, lo que nos toca a nosotras como cooperativa en la directa, ¿no? También nos ofrece la posibilidad de que desde la economía social y solidaria, que nos llamamos transformadoras y responsables y sostenibles, plantearnos si realmente estamos haciendo ese ejercicio de responsabilidad y de poner los cuidados en el primer lugar y de hacerlo sin que sea a costa de nadie o tan poco a costa de nadie como sea posible, ¿no? Entonces, por eso para nosotros sí que tenemos como la idea de que el documental siga sin estar colgado en ningún sitio, precisamente para poder generar estas excusas de proyecciones, desplazarnos a donde nos invitéis y poder conversar juntas, ¿no? También porque vivimos críticas y es súper generoso cuando nos llegan críticas porque es muchísimo más fácil decir lo bonito, decir lo emocionante, lo agradable, y en cambio no es tan sencillo que digan cosas en las que además pues te estás exponiendo, ¿no? Porque según donde sea el espacio en el que se proyecta, quizás la voz que está hablando no es la mayoritaria. Entonces también eso es súper valioso. Gracias, Ana. Tenemos muchas cosas y yo creo que estaríamos bastante rato aquí hablando y con aportaciones súper enriquecedoras. Sí que me gustaría no acabar. Tenemos una pregunta, alargaremos un poquito de las 7, ¿vale? Porque antes me gustaría como abordar un poco la actualidad, ¿no? En la situación en la que estamos, ¿no? Ana ya empezaba con ello, ¿no? La importancia ahora mismo de la regularización de las personas que están en situación irregular en España, ¿no? Y que por lo tanto ha aumentado su precariedad y su situación precaria por el COVID-19, ¿no? Pero sí que, bueno, preguntaros por esta lucha, ¿no? Tanto a Paula como a Rocío de la regularización, pero también de vuestra lucha y reivindicación por la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo para que vuestro trabajo se equipare de una vez por todas, ¿no? al trabajo de muchas otras mujeres y hombres, ¿no? Que el trabajo del hogar y de los cuidados sea reconocido como tal, ¿no? ¿Cómo está vuestra lucha y en qué situación estáis ahora? Y también cómo podemos, ¿no? ayudar en una situación como la actual desde otros colectivos también. Rocío, Paula. Paula, gana. A ver. Sí. Paula, tú comienza. Sí, bueno, en este momento de crisis, desde que comenzó la pandemia, una de las cosas que nos dejó muy sorprendidas, ¿no? Es cómo... ¿me escuchas? Se va cortando un poco, pero yo creo que sí, o sea, que tú tira que... Vale, sí, nos decía que nos sorprendió mucho el hecho de que comenzaran a llegarnos ofertas de trabajo para nuestras compañeras en las residencias, ¿no? Y cuando, bueno, por la crisis, ¿no? Y por esta baja de sanitarios que hubo y tanto en las atenciones en la geriatría y también en limpieza, ¿no? Desde ahí, pues, ya sabíamos, ¿no? Que nuestras compañeras no podían acceder porque no tienen una regularización administrativa, entonces no podían. Y como decimos, esta pandemia, al menos a las cuidadoras, a las trabajadoras del hogar y los cuidados, lo único que ha hecho es marcar más toda la vulneración de derechos que hay, por lo cual nosotras decidimos organizarnos también y unirnos a la campaña de regularización ya, porque es muy necesaria que haya una regularización de todas las migrantes para poder salir adelante en esta crisis, ¿no? También mencionar que en cuanto a lo del trabajo, a los derechos del trabajo del hogar y los cuidados,
seguimos exigiendo que se derogue la enmienda 6.777 y luego pues pasar a la ratificación del convenio 189. Pero a la vez, como estos son unos procesos tan largos, pues seguimos también en la petición de que las personas, las contratantes, pues sean responsables, ¿no? Y ofrezcan una contratación digna, con sueldos responsables, ¿no? Y que no nos precaricen más, y en nuestro tiempo pues también, ¿no? Que sean conscientes que son seres humanos las que están trabajando dentro de estos hogares y que también tenemos derecho a tener una vida aparte de una vida de trabajo, ¿no? Entonces, pues con respecto a eso, solamente para que participe Rocío también, pues nada más. Gracias. Gracias. Rocío. Bueno, hoy 5 de mayo iniciaba ya el trámite para todas las trabajadoras, el poco porcentaje de trabajadoras del hogar que pueden acceder a este único subsidio que decretó el gobierno a través del Real Decreto 11 del 2020, en el que a las trabajadoras del hogar que estén cotizando o que hayan estado cotizando antes del 14 de marzo y que hayan sido despedidas o se les haya reducido los horarios laborales por el COVID, puedan iniciar el trámite. Creemos que es algo muy injusto por dos razones fundamentales. Una, dice que es una resolución por emergencia, o sea, determinar un 1 de abril el CEPE tiene un mes para desarrollar un procedimiento a seguir por las trabajadoras, y hoy, ayer 4 de mayo lo publicó en el BOE, que hoy 5 comienzan a hacer el trámite, pero si ustedes revisan esta resolución de procedimientos, verán que en el inciso 9, el mismo ente da un plazo de 3 meses para que determine el CEPE si es que puede la trabajadora, después de toda la documentación y trámite engorroso, porque hasta firma electrónica les piden, pueda acceder o no a este beneficio. Es decir, estamos hablando de una trabajadora del hogar precaria, arrojada a la calle, que va a poder cobrar este pequeño subsidio de hasta un 70%, que, ojo, para cobrar 950, como ponen, un máximo de 950, es porque aquella trabajadora está ganando 1.400 euros, que es inaudito, que es algo que no se ha visto hasta hoy, pero que van a cobrar 400, 350 euros. Todavía a julio o agosto, creemos que es abusivo, violento, vejatorio. Y eso solamente es para aquellas que han estado cotizando, que es un 30 o 40%. La mayoría de mujeres como yo, que hemos dejado de trabajar en hogares, no tenemos un contrato escrito. No tenemos un contrato escrito a pesar de tener ya documentos en algunas, que ni siquiera podemos acceder a eso. La mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar que pertenecen al sindicato, al Sindillar, no tienen sus documentos regularizados. ¿Y por qué? Por una ley de extranjería en cual abusan, violentan a las mujeres que vienen aquí a trabajar, porque no somos parásitos de un Estado, no somos parásitos de la sociedad. Entonces, si no se quiere atacar este tema en el cual ya Sindillar viene hace muchos años trabajando, papeles para todos, también de la mano con nosotros, y que siempre hemos sido ninguneadas con este reclamo, y que ahora ya lo están tocando, que están viendo que es una crisis terrible. Si no se quiere tocar desde una perspectiva real y sincera, no se va a poder avanzar nada. Estamos siendo víctimas de un abuso totalmente. Al presidente Sánchez se le ha tocado en una última entrevista este tema de la regularización de los migrantes, y solamente se ha enfocado al tema de la agricultura, que es bien sabido que solamente están accediendo a aquellas personas que están en condición de refugiados. Es inaudito, sabiendo que somos los migrantes en su mayoría los que echamos de mano a todos esos trabajos en los que más se necesitan. Entonces, que no se quiera visualizar eso y que no se quiera abordar, que no se quiera hacer algo mínimo como lo está haciendo Portugal, con una regularización de muchas mujeres y hombres migrantes que están con sus trámites pendientes para poder acceder ya a una regularización de sus documentos, es inaudito. No lo están haciendo, no lo quieren hacer, y nosotros no pararemos hasta conseguir eso. Se dice que somos 600.000 trabajadoras. Si en el 2012 hablaban de 700.000 trabajadoras, según las estadísticas, ¿cómo puede ser posible que después de 8 años digan que somos 600.000 o 450.000?
Nosotros hemos incrementado la mano de obra de las trabajadoras del hogar y muchas de nosotras, en su gran mayoría, trabajadoras inmigrantes. Entonces, esas estadísticas realizadas por empresas, por asociaciones, solamente quieren determinar quiénes cotizan y quiénes no, creemos que deben ser redirigidas a los verdaderos grupos de base que manejan este tipo de población de trabajadoras del hogar. Ahí es cuando se determinará números reales o más aproximados a lo que realmente hay de mujeres trabajadoras. Seguiremos en la lucha, haremos cajas de resistencia, no solamente para pedir, sino también apelando a la reciprocidad, como siempre lo ha hecho Cindy Yap, ofreciendo nuestras Cindy Rebel, muñequitas de trapo con reivindicaciones reales, a todas las personas que quieran donar 5 euros para poder ayudarnos entre todas. Porque muchas de nuestras compañeras estamos encerradas en habitaciones y habitaciones de las cuales tenemos que seguir pagando. Y no tenemos ningún trabajo y ningún tipo de subsidio, por más absurdo que es, porque nos parece muy absurdo y muy engorroso y muy abusivo el único subsidio que el gobierno ha determinado para las trabajadoras del hogar. Seguiremos en la lucha. Papeles para todas, regularización ya y trabajo digno en el hogar. Rocío, gracias. Yo creo que con estas dos reivindicaciones tenemos un marco bastante global de la situación, ¿no? Aunque no tenemos mucho tiempo para entrar en ello, que creo que es uno de los grandes temas que tenemos que aprender, ¿no? de esta crisis, y realmente la queremos ver como una oportunidad, ¿no? la crisis del COVID. Y de hecho en el documental hago un pequeño spoiler del final, ¿no? Pero que me ha gustado mucho, ¿no? Que hablaban de dos reflexiones, ¿no? De que los cuidados deben ser un asunto público y no relegado a la gestión privada, y que Occidente tiene que repensarse desde los cuidados, ¿no? Yo creo que estas dos ¿no? reflexiones son muy interesantes también en el momento en que nos encontramos. No tenemos mucho tiempo porque a las 7 hemos dicho que empezamos el documental, pero sí hay un par de preguntas. Una de ellas, que es más larga, si os parece bien, os la enviaremos por mail para que podáis responderla y hacerla llegar también a la persona, ¿no? Porque era, yo creo, que un poco más de marco teórico. Y entonces la otra que sí que bueno, os emplazaría a responder, nos dice Betty, ¿no? Ahora en tiempos de COVID, ¿cómo se vive esta situación en nuestros países de origen, el cuidado de las familias en medio de esta amenaza de pandemia, en medio de la pobreza absoluta y con un sistema de salud público que no existe? Es decir, si tenéis, ¿no? vuestra experiencia de las compañeras o familiares que están en países de origen y que cómo están viviendo también ellos esta situación. No sé, Rocío, Paula, o a lo mejor Cuparaxio también tiene alguna información. Paula. Sí, bueno, yo pues creo que de Honduras, ¿no? Puedo decir que la gente pues está a la mano de Dios, ¿no? Están pasando ya, se está agudizando esto y tiene que ver mucho con los gobiernos, aparte de tener claro de que no hay una seguridad social que ampare a la población, no hay empleos y que garanticen una seguridad social también, que permitan que haya una cotización y tal. Y luego pues lo único que está promoviendo eh, y que da una esperanza, ¿no? Para salir adelante, pues la autoorganización comunitaria. Tenemos varias organizaciones que muestran que se puede autoorganizándose. Una de ellas es el COPIN en Honduras, y luego otra que es de las compañeras afroamericanas, las... Ay, ahora se me ha ido el nombre de la organización, ¿no? Pero hay muchas organizaciones, ¿no? Y que esto lo que hace es promover que es necesario recuperar esas prácticas comunitarias en las cuales solo juntas se van a poder salir, ¿no? También están recuperando estas medicinas antiguas, ¿no? Ancestrales, para poder implementarlas y será una vía, ¿no? En nuestras comunidades. Y también pues el estar pendientes unos de otros, aunque se pida eso, ¿no? De un aislamiento total. Creo que es importante eso, e incluso aquí se ha visto que de la importancia de autoorganizarnos y estar tejidas en red para poder salir adelante. Bueno, Gracias, Paula. Rocío, no sé si también quieres compartir alguna información, experiencia.
Bueno, solamente decir y comentar que en los países, por ejemplo, en Sudamérica, en mi país específicamente de origen, Perú, la crisis sanitaria se está viviendo o está siendo afectada como ha sido acá también en muchos países de Europa. Y es por el interés que se permanece y en que se distribuye a través de muchos países, del interés del capitalismo en sí, ¿no? Que se transmite a través de los gobiernos en las sociedades. ¿Qué es lo importante para el capitalismo y qué es lo que le produce y qué no? Y creo que el sistema sanitario es algo de lo que menos les interesa. Entonces, es algo con el cual en mi país se está trabajando mucho a nivel de las mujeres organizadas. Tenemos una conexión muy consecuente con la Federación de Trabajadoras del Hogar en Perú, que entre ellas también están haciendo cajas de resistencia para apoyarse, porque si bien, imagínate, con todo el tema de que no ser reconocidas por un gobierno, imagínate en nuestros países de origen que están todavía mucho más violentadas y precarizadas las trabajadoras del hogar. Entonces, nosotros estamos tal vez dándole algún tipo de pautas o canalizando algún tipo de información que a nosotros nos está sirviendo para que ellas puedan hacer réplica. Pero creo que en las diferentes comunidades que no sean la capital de los países, las mujeres están mucho mejor organizadas que muchas mujeres de nosotras en las ciudades. Así que es algo que hay que tener que tomar en cuenta, que hay que analizar, que hay que hacer un retroceso y un análisis interno de qué cosa es lo importante en este momento y que creo que tenemos que salir juntas más que nada por la sabiduría de las mujeres y que me perdonen los hombres si están presentes aquí, pero creo que somos las mujeres las que vamos a poder encabezar un avance en las sociedades por nuestra propia esencia. Gracias, Rocío. Y bueno, ahora sí, por mucho que nos pese, tenemos que acabar esta conversación que ha sido, bueno, al menos para mí súper enriquecedora. Moltes gràcies, Rocío, Paula, Mar i Anna. Llarga vida al projecte i també a les vostres lluites. Nosaltres ara donarem pas al documental, que sapigueu que ens han estat escoltant unes 130 persones, així que, bueno, que felicitats i que gràcies. I ens quedem, exacte, amb les reivindicacions que diu la Rocío. Podeu saludar i dir adéu, de Papeles para Todos, de regularització ja del conveni 189. Moltes gràcies. Podeu saludar, si voleu, per acompanyar-nos. Merci. Adéu, merci. Ha estat un plaer. Només aprofitar un últim segon, dir que ja, és veritat, hi ha moltíssimes caixes de resistència en marxa. Està la de, ¿cómo se llamaba? La caja de cuidados antirracista, está la de los manteros, está la de las trabajadoras sexuales. Va a salir mañana una del pueblo Agua y Nasa en Colombia. O sea, yo creo que se pone ahora mismo caja de resistencia en Google y sale fuego. Hay un montón de sitios en los que dar apoyo y muchas formas de hacerlo. Gracias por escuchar y gracias por compartir todo esto. Gracias a vosotras. Sí, gràcies. Haurem de buscar, sí, fer un recull de totes aquestes iniciatives que segur que donen sortida a moltes necessitats aquests dies. Nosaltres ara donarem pas al documental de Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, però abans de tot també volia dir-vos que demà tenim l'última sessió del Festival Def Reporter, que en aquest cas és una sessió només audiovisual que es podrà veure a través del Facebook de la FEDE i segurament d'algunes de les organitzacions també que participen i que ho anirem informant a través de les nostres xarxes socials. Comença a les 7 de la tarda i podreu veure 3 projectes. La vida després, que parla de la lluita per l'avortament, pel dret a l'avortament al Salvador. Fugir per estimar i ser, asil i resistències LGTBI del Marroc a Barcelona, aquesta lluita per aconseguir protecció internacional per qüestions d'origen sexual a Marroc i les dificultats que tenen fins a arribar aquí. I finalment Now You Are a Woman, que també explica la lluita LGTBI a Kènia. Per tant, no us ho perdeu, és l'última sessió, ens fa molta pena ja acabar aquest cicle que creiem que ha anat molt bé i que us agraïm a totes les que ens heu anat acompanyant aquests dies. I res, moltes gràcies a vosaltres. Us recordo que ara ens hem de treure els micros i les càmeres i donarem pas al documental. Gràcies. Adiós. Bé.